Regresamos a Noticias 24. Otros países ya han aprobado el retiro de parte de los fondos provisionales en medio de la pandemia. Este es el caso de Perú, en donde ya sus ciudadanos pueden retirar hasta el 25% de dichos ahorros. Vamos a hablar de la experiencia peruana. Estamos en contacto a esta hora con Enrique Castellanos, economista de la Universidad del Pacífico de Perú. Enrique, un placer. Muchísimas gracias por estos minutos con Canal 24 Horas. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado. Bienvenido, y justamente para ir comentando lo que ha sido también la experiencia de Perú, tú ya lo tienes bastante claro. Aquí en Chile se está discutiendo en el Congreso chileno lo que es este eventual retiro de hasta el 10%, una discusión que ya se dio en tu país y que de hecho ha ido incrementando. Se estaba leyendo el día de hoy que hay parlamentarios que ya están pensando en la posibilidad de un eventual retiro del 100% de los ahorros previsionales. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo fue la discusión? Y si ves algún tipo de similitud también con lo que se vive aquí en Chile. No, definitivamente hay muchas similitudes. Para empezar, el sistema de AFPs peruanos es una copia del chileno. El sistema empezó en 1994, unos años después que ustedes, pero es muy similar, ¿no? De hecho, desde el comienzo de la pandemia y en previsión a lo que iba a ser esto, se habló mucho de que por una única vez se podía utilizar parte de estos fondos. Al principio se habló de un monto fijo y después al final se quedó en un 25%, hasta un 25%, con un límite de 12.900 soles, que son aproximadamente 13 unidades, 13 sueldos mínimos, ¿no? En general todos estamos de acuerdo. La situación es muy sui generis. En Perú estamos viviendo no una recesión, una depresión económica. El PBI se estima que va a caer como 14% este año. Entonces son situaciones muy difíciles y socialmente también muy complicadas. Entonces creo que todo el mundo está de acuerdo en que se podía tomar un poco del fondo de las AFPs como una situación muy sui generis y ante las circunstancias tan difíciles que vivíamos. Enrique. Pero el monto fue mucho. Creo que al final todo el mundo estaba más por ir por un 5 o 10% y poniéndole topes también, ¿no? Sí, pero perdona que te interrumpa ahí, que creo que es súper relevante. En la discusión, cuando comienza esa idea, ¿hubo acuerdo entre las distintas partes, entre los distintos sectores políticos de la sociedad con respecto a la posibilidad de retirar parte de los ahorros previsionales para ir en ayuda a las personas en esta pandemia? Diría que en general sí. Ya. Todo el mundo decía que, dadas las circunstancias, era legítimo tomar una pequeña parte. El 25% claramente va más allá. Todo el mundo, en general, la mayoría de académicos decíamos, vamos para un monto de 5 sueldos mínimos vitales, quizás un poco más, pero no más allá, ¿no? Pero sí hubo una aceptación de que, si bien estos son fondos de retiro, son, como se diría coloquialmente, las joyas de la abuelita, pues tampoco la situación también amerita medidas extremas y se podía tomar una pequeña parte con mucho cuidado y con mucho juicio, ¿no? O sea, sí hubo cierto consenso. Hay otras medidas radicales que claramente son antisistema de AFPs y quieren que todos los fondos se utilicen y que se deshaga el sistema, y claramente estábamos en desacuerdo con eso, ¿no? Una situación similar a la que se da acá en la discusión a nivel político, pero también a nivel social. En ese punto, Enrique, ustedes ya habían tenido una experiencia, o sea, un antecedente más bien de esta experiencia hace 2 años, cuando se permite que los cotizantes puedan retirar parte de sus ahorros previsionales. Sin embargo, el regulador de pensiones y también en su minuto las distintas administradoras, con cifra en mano, señalaron no fue una muy buena idea, porque finalmente el consumo de las personas de estos ahorros previsionales fueron más bien a consumo de bienes durables. La situación más preocupante fue de las personas que al momento de jubilar no van a tener una pensión. Ese antecedente, aunque mostró a juicio del regulador datos bien negativos, igualmente hoy hay un retiro de hasta un 25% de los ahorros previsionales. ¿Cómo también se conjugan esos dos aspectos, digamos? Al final se puso un límite, ¿no? Al final en Perú se han retirado aproximadamente cerca del 15%. Igual es una cantidad importante. Que la gente lo use con sabiduría o no es algo que ya trasciende a la regulación, ¿no? Lo que sí es cierto es que aquí, como en Chile, como en muchos países,
la gente está muy descontenta con los sistemas de pensiones. Ujú. Entonces eso es políticamente muy rentable salir a decir que los repartan, que se retire parte, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso sí es algo bien peligroso, ¿no? Más allá en este caso, el 10% que están pidiendo para el caso de Enrique, pero ustedes, tú lo piensas peligroso que... es que sigan, Sí, perdona, ¿tú piensas que es sacando más y más. en esa discusión es peligroso el monto que se pide, más allá de pedir que una parte sea posible que llegue a los bolsillos de las personas? Más allá de que el monto que se pida es mucho, porque creo que entre 5 y 10, dependiendo de los sistemas, en Claro. Perú el sistema es más chico, son 50.000 millones de dólares, versus en Chile que son 200.000 millones de dólares, y claramente el nivel de pobreza en Perú es más grande que en Chile. Entonces acá como que se justificaría más que una sociedad chilena que está, digamos, económicamente un poquito más holgada, ¿no? No digo que esté holgada. Sí, sí. Entonces, el tema es que el único peligro que le veo a sacar un monto por única vez es que se nos acostumbre, ¿no? Hoy día es la pandemia, que creo que se justifica, Ujú. pero mañana será la crisis económica y pasado será otra cosa. Claro, aquí se ha hablado de que se abre la puerta y nunca se vuelve a cerrar, digamos. Esa es la eh, visión que eh, tienen desde el gobierno, por ejemplo. Sí, sí, es un incentivo a veces perverso de que abres la puerta y ya no la cierras y te genera la costumbre. Pero personalmente yo creo que son circunstancias, por lo menos hablo del Perú, circunstancias Sí. muy, muy difíciles. Digo, esto es una depresión económica la peor en más de 100 años para Ujú. Perú y la gente realmente está con necesidad. Si alguno va y se compra un televisor nuevo, un auto nuevo, con el dinero eso ya trasciende a lo que pueda ser una regulación sana, ¿no? Ahora, Enrique Castellanos, aquí también un punto que desde los críticos de este proyecto de eventual retiro de los ahorros previsionales, uno de los argumentos de los críticos, insisto, es el efecto en el mercado, en la economía, lo que significaría que en el caso chileno, si se viera el total, todos retiraran este 10%, podría ser millones de dólares y tendría un efecto en el mercado local, en las inversiones, en la tasa de interés, en el tipo de cambio. ¿Sucedió esa discusión también en Perú? ¿Se dieron los efectos? Porque aquí hay efectos de todo. Algunos que dicen que va a ser la hecatombe del sistema capitalista chileno, u otros que dicen efectivamente va a haber un efecto de mercado. Hay que liquidar posiciones, ya sea en el extranjero o a nivel de la renta variable local, por ejemplo, pero no va a ser un cataclismo. Hay miradas de todo tipo, digamos. Yo estaría más por la segunda posición, ¿no? Te hablo del caso peruano. En Sí, el sí. caso peruano se retiraron aproximadamente el 10 al 15% del fondo, una cantidad importante, pero mucho de esta parte de este fondo estaba en cash o en cosas líquidas, ¿no? Y además el Banco Central de Reserva apoyó dando liquidez, operaciones de Con repo, repo, claro. para que no salieras a hacer una venta apurada, lo que se llama a quemar el papel o hacer un fire sale, lo que le llaman en los mercados. Y así se manejó el tema. Yo la verdad que creo que si esto lo limitamos a un monto, ponemos el 10% con un tope máximo de X, eso lo verá cada Ujú. país, yo creo que las AFPs lo pueden manejar y no hay un efecto cataclísmico sobre el mercado de capitales, etcétera, etcétera. Yo creo que más la preocupación va por lo primero que dijiste, que es eventualmente abres la puerta a decir, bueno, hoy día saco por esto, mañana saco por aquello y pasado porque necesito también, ¿no? Entonces, eh, yo no vería tanto problema de que si eventualmente necesitamos sacar un 5 a 10%, que esto haga que genere un crack en el mercado de capitales Ujú. local, ¿no? O sea, obviamente hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo con mecanismos, hay que tratar de espaciarlo un poquito en el tiempo, porque al final, si hacemos algo muy súbito, sí tienes el efecto que todos avisan que es y todos en un estadio tratando de salir por una puerta chiquita, ¿no? Claro. Entonces, sí tienes un efecto en los precios perverso, pero hay mecanismos para manejarlo, sobre todo si estás hablando de un saldo del 5 al 10%. Recuerda que las FP siempre tienen cash, siempre tienen depósitos bancarios, Sí. eso está ahí disponible, no todo Hay un encaje está ahí. puesto en activos y líquidos, ¿no? Claro. Nos comentabas las similitudes del sistema previsional chileno y peruano y por lo que también rescato tus palabras, la gran similitud es que hay bajas pensiones, que la gran mayoría, los que pueden cotizar, porque obviamente aquí el sector informal no tiene posibilidad de tener ahorros previsionales, ya tienen
bajas jubilaciones. Y ese es el otro temor que se da en esta discusión y que de los otros sectores también se ha criticado. Si nosotros queremos aumentar las pensiones, ¿cómo echamos mano de las mismas pensiones para gastarlas en el presente, no en el futuro? ¿Se dio esa discusión también en Perú? ¿Cómo se abordó? Exactamente lo mismo. Ya. O sea, la gente no está satisfecha con los resultados del sistema. Ahora, aquí desafortunadamente, y yo no defiendo a las AFPs en absoluto, yo creo que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo en la vida, pero hay circunstancias que han hecho que las pensiones sean menores a lo que la gente espera, ¿no? Por decirles, longevidad en el Perú particularmente y probablemente en Chile también, Enrique. la gente está viviendo más los últimos años. Eso hace que las pensiones mensuales salgan menos, eso es pura aritmética. Si tengo que prever para alguien que vive 85 en vez de 75, pues el número sale diferente mes a mes. Enrique. Segundo, en los últimos meses... ¿Sí? Sí, te tenemos que interrumpir porque se nos acaba el tiempo. Agradecerte nuevamente este contacto y poder comentar y comparar la experiencia chilena y peruana en este tema. Muchas gracias nuevamente, Enrique Castellanos. Que estés muy bien. Ok, de nada. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego.